vestimenta. Y esto ha generado controversia en muchas congregaciones, en hermanos que sienten que algunos que no se visten como ellos se visten, son menos que ellos, no tienen la revelación del Espíritu, etc. Bueno, la vestimenta ha sido un tema importante desde que inició el mundo, desde Génesis hasta Apocalipsis se está hablando de las vestimentas. Y, pastor, si usted me puede traer mi Biblia, mire allí que la dejé botada. Y el primer texto en el cual nosotros encontramos el término de vestidos o de vestimentas es en Génesis capítulo 3 y el versículo 7. Allí en el capítulo 3, versículo 7, dice la palabra que ya Adán y Eva habían pecado. Y entonces ellos, a causa del pecado que habían cometido, de algo que ocurrió en su interior, ¿verdad? Porque fueron desobedientes a Dios y por tanto el pecado entró en ellos. Hubo transgresión a la orden que Dios le había dado de no comer del árbol del bien y del mal. Pues entonces la primera reacción de Adán y Eva, ¿cuál fue? Bueno, ellos en ese momento que ellos pecaron, se dieron cuenta que estaban desnudos. Hasta ese momento no se habían percatado o no le había importado que estaban desnudos. Pero el pecado trajo a ellos el conocimiento de que había algo que se había roto. Y ellos intentaron, como muchas veces intentamos nosotros, cubrir con cosas externas algo que no ha pasado afuera, algo que ha pasado adentro. Así entonces que Adán y Eva decidieron fabricarse ropa, y lo que le pareció más lógico fue buscar unas hojas de higuera, unas hojas medio grandes ahí, y se hicieron delantales, dice la palabra, se hicieron una ropita. Pero ¿cree usted que esa ropa le iba a durar mucho? Claro que no, ¿verdad? Como ninguna intención que nosotros tengamos de arreglar las cosas va a resultar para bien cuando es en nuestras propias fuerzas. Pues allí Adán y Eva deciden, y dice la palabra que el Señor les cuestionó y le dijo, bueno, tuvimos miedo y lo escondimos, bueno, y se vistieron. Pero vamos a ver más adelante lo que implicó esta vestidura. En Apocalipsis 22, capítulo 14, es la última vez, no tiene que buscarlo, si lo quiere anotar, es la última vez que se menciona la palabra vestimenta. Dice que los que laven sus vestidos con la sangre preciosa del Cordero tendrán derecho al árbol de la vida. ¿Usted oye? A lo que le fue quitado en el momento que Adán y Eva pecaron, los sacaron del huerto para que no tuvieran acceso ni al árbol del bien y del mal, ni al árbol de la vida, para que no vivieran toda una eternidad muertos en sus pecados. Ese árbol, dice la palabra, tendrán derecho a comer aquellos que hayan lavado su ropa con la sangre del Cordero. Pero ¿cree usted que esa ropa que se está refiriendo ahí, que hay que lavar con la sangre del Cordero, este vestido que yo tengo puesto y la ropa que usted lleva hoy? ¿Verdad que no? En nuestra lógica y razonamiento podemos entender sin mucho discernimiento que no se está refiriendo a eso. El vestuario externo muchas veces es un reflejo de lo que está pasando en el interior, pero no siempre es así. Así que yo no puedo juzgar y medir a alguien simplemente por la forma en la cual está vestido. Muchas veces
la gente, muchas personas, muchas iglesias, algunas denominaciones, centran la santidad o la asocian exclusivamente a lo que ocurre en el exterior. El vestirse de cierta forma, entonces lo asocian con santidad. Pero nada más lejos de la realidad. El hecho de que yo vista un vestido largo, una ropa manga larga, corbata, chaqueta, no significa que yo sea santo. Ahora, claro está, si el Señor ha lavado mi vida, de seguro que yo no voy a andar vestida como una prostituta. Claro que no. Pero el hecho de que alguien se vista exteriormente, dice la palabra que los fariseos tenían apariencia externa de piedad, pero por dentro eran sepulcros blanqueados. Así que no necesariamente lo que se ve hacia afuera refleja el estado del corazón y de lo que está pasando adentro. Mire, el problema con el ser humano es que es mucho más fácil cambiar lo que se ve que lo que no se ve. Es mucho más fácil decir yo soy santa porque me he visto de tal manera que por los frutos y por lo que está pasando en mi interior. Es más difícil morir a mis deseos pecaminosos que enganchar una ropa que aparenta piedad. En la historia vemos que la vestimenta ha ocupado un lugar relevante. Los reyes se vestían con vestiduras reales para destacar que eran reyes, con colores específicos. No todo el mundo usaba ciertos colores. ¿Usted se acuerda de la túnica que le hizo Jacob a su hijo José? ¿Verdad? Era una túnica de colores y por eso llamó la atención, porque no todo el mundo podía usar colores. De la misma forma, ¿verdad? Vemos a lo largo de la Biblia personas que usan ropas de silicio. El silicio es una tela áspera, rugosa, que molestaba. Cuando la gente perdía un ser querido, cuando la gente estaba afligida, cuando estaba arrepentida, se vestía de silicio. Y entonces, ustedes se acuerdan también la gente de Nínive, ellos se vistieron de silicio en señal de arrepentimiento. Era una tela áspera. La ropa muchas veces reflejaba lo que estaba pasando en el corazón o lo que representaba una persona. Asimismo, cada vez cuando dice que cuando Jesús se transfiguró en el monte, sus vestidos se volvieron blancos y resplandecientes. Y en las apariciones de Jesús, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, dice y siempre habla de sus vestiduras blancas. Los ángeles se asocian vestidos de blanco. Mis hermanos, ¿significa eso que cuando tú te enganchas un vestido blanco o un traje blanco ya tú automáticamente eres santo? No, es un simbolismo. La santidad, la pureza se representa con el blanco. Si fuera así, los que pertenecen a la iglesia mita o las monjas, todas ya fueran santos porque ellos se visten de blanco. Pero usar ropa blanca no nos hace santos. La primera mención, como les dije, que vemos de vestidura es cuando el Señor te manda cuenta de Adán y Eva. Y miren, cuando el Señor ve que ellos están vestidos con unas vestiduras perecederas que no son capaces de cubrirles, el Señor en su misericordia dice que mata a un animal y con la piel de ese animal, con la piel de ese cordero, dice que le hace vestiduras a Adán y a Eva. Mis hermanos, tuvo que haber muerte y derramamiento de sangre para poder cubrir la maldad, el pecado de Adán y Eva. Antes se mataban cada día animales
se derramaba sangre para cada día hacer propiciación por el pecado, para que Dios perdonara el pecado, pero solo le valía por ese día. Todo esto era prefigura de lo que acontecería miles de años después, que el Cordero sin mancha, el que fue inmolado por ti y por mí, fuera a la cruz, y allí ese Cordero, dice que es Jesús, derramó una vez y para siempre su sangre preciosa. Lo que pasa internamente en nuestros corazones nos va a llevar a actuar externamente. Pero mire, si usted se fija, Adán y Eva, por el hecho de ser vestidos con vestiduras de pieles, no se arrepintieron. Después de ahí, cuando Dios les dio cuenta, ellos se justificaron, perpetuaron su pecado. Así que las vestimentas exteriores no nos hacen más santos, ni nos hacen arrepentirnos de nuestras malas obras. Una norma universal que está en la palabra para nuestra vestimenta exterior es aquella que dice en Timoteo, primera de Timoteo 2, 9 y 10, dice: asimismo las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y con modestia. Ahí habla, ¿verdad?, de la norma en la cual se espera, pero dice ahí que usted se tiene que vestir de vestidos. No, dice de ropa decorosa, porque hay vestidos que son más indecorosos que un pantalón. No digo con eso que no hay pantalones, faldas, vestidos que son indecorosos. El estado de tu corazón y del mío va a determinar cómo nos presentamos delante del mundo. Pero decoro, recato, modestia no significa una ropa determinada. El estado de mi corazón, el Espíritu morando en ti, te va a redarguir cuando tienes una ropa que no es apta para presentarte delante de otros. Y esto va para hombres y para mujeres. Dice la palabra aún más en ese texto. Dice ahí en primera de Timoteo, en el versículo 10: no te vistas tu vestido, la relevancia de tu vestido, no sea el mollo que tú te haces, ni el vestido, ni el lujo, las joyas que te ponen. Que la relevancia de tu vestimenta debe ser buenas obras, buenas acciones. Eso es lo que debe destacar, es más importante que lo externo, es mucho más valioso que los trajes caros y las marcas famosas, las buenas obras de las que habla Ana. Todos los días, cuando usted se levanta, incluyendo en el día de hoy, usted tiene que decidir qué ropa se va a poner. Y eso usted lo decide, usted decide eso en base a dónde usted va, lo que usted va a hacer. Entonces, si usted viene para la iglesia, no se va a poner una ropa como si tú fueras para la playa, ¿verdad que no? O si va para la playa, usted no se pone unos tacos ni se pone un vestido largo. Cada lugar, cada espacio nos invita a ponernos una ropa en particular. Yo particularmente no sé descansar si no es con una bermuda y una camiseta ancha. Desde que yo llego a mi casa yo me tengo que quitar todo lo que yo tengo. Si yo me siento con esta ropa en mi casa, yo me siento que yo no he descansado. Yo tengo que tirar los zapatos, engancharme en la ropa cómoda y ahí yo siento que yo descansé. La ropa nos invita incluso a eso, a identificar. Pero hoy vamos a ver particularmente, se va a acabar el revuelo y el lío, la ropa particular que el Señor quiere que tú uses cada día. Y esa ropa no va a depender ni del lugar a donde tú vas, ni de con quién tú te vas a juntar.
Vamos a ver hoy Colosenses capítulo 3 y vamos a leer del 12 al 17. Y ahí habla, usted ve cuando usted va a una boda que le mandan una invitación, casi siempre hay un código de vestimenta. Dice tropical, significa que usted va con una ropa que no sea tan formal, o de chacabana, etiqueta tropical, informal. Cada espacio tiene un código de vestimenta. El que trabaja en un banco, de seguro que Flor no va a trabajar al banco como ella se viste en su casa. Hay un código de vestimenta. Así en Colosenses hoy vamos a ver el código de vestimenta que el Señor demanda de nosotros. Pablo escribe aquí a los colosenses y vamos a leer desde los capítulos, desde el versículo 12 al 17. Y ahí vamos a estar gran parte de lo que resta de este tiempo. ¿Está ahí ya? Dice la palabra comenzando en el versículo 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Está diciendo aquí lo que está presentando aquí adelante, escogido de Dios, santos y amados. Esa es nuestra identidad, la nueva identidad que el Señor nos ha dado a nosotros. Dice, vestíos de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, otro vestido más abrigo que se va a poner arriba, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios, que gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñando y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabras o de hechos, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Así que esta nueva vestidura, esta vestidura que el Señor sí nos manda a vestir y especifica cuáles son todas las partes de ella, no depende de dónde nosotros vayamos, depende de quiénes somos en Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, nos reconcilió con el Padre, nos dio una nueva identidad. Los versículos del 12 al 14 nos especifican que se ha producido un cambio en nuestra naturaleza, un cambio radical, como esos cambios que le hacen a la gente, que usted ve que entra de una manera y que ni se parece. El Señor hizo un cambio en nuestras vidas, así que ya somos nuevas criaturas. El versículo 3 de ahí, de Colosenses 3, dice que tú y yo hemos muerto. ¿Usted oyó? Tú y yo hemos muerto, pero vea lo que dice el versículo 1, que también resucitamos con Él. El versículo 3 dice que ahora tu vida que resucitó está escondida con Cristo. El versículo 11 dice que Cristo es el todo en todos. Dígase que Cristo es nuestro todo. Cuando Él fue a la cruz del Calvario y murió allí por ti y por mí, Él firmó allí un acta de defunción. Usted ve cuando usted en el hospital o en una casa se muere alguien, tiene que venir alguien del INASIR y tiene que firmar un acta de defunción para que lo acepten en el cementerio. Si usted no va con eso, no lo entierran. Así Jesús firmó tu acta de defunción y la mía,
porque tú y yo éramos prófugos de la justicia, teníamos un se busca grande. Nosotros éramos prófugos de la justicia de Dios, nos estaban buscando por todos nuestros pecados y delitos que habíamos cometido. Pero Jesús dice que no nos mejoró, dice que Jesús hizo que muriéramos, nos enterró con Él para que se levantara una nueva criatura. Dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, ¿hay alguno aquí que esté en Cristo? Dice la palabra que tú eres una nueva criatura. Todas esas cosas viejas pasaron, quedaron enterradas cuando morimos con Cristo. Todas estas cosas, ahora, todas las cosas han sido hechas nuevas. Así que la verdadera santidad que identifica al creyente no está reflejada en lo que tú y yo usamos, está en nuestra capacidad de darle muerte al pecado que caracterizaba a tu antiguo yo, a mi antiguo yo. Así que dice aquí el versículo que leímos, el 12, vestíos como escogidos de Dios, santos y amados. La nueva naturaleza tiene una identidad nueva. Ya te cambiaron la cédula, usted tiene una cédula celestial. Usted no es la vieja naturaleza de antes. Dice, tú eres escogido de Dios, eres santo y eres amado. Y como eres escogido de Dios, eres santo y eres amado, tú ahora vas a vestir de una forma diferente. Dice la palabra que fuimos llamados a vestirnos con todas estas partes de la vestidura que nos habla Colosenses de los versículos 12 en adelante. Fuimos llamados para ser santos. Cuando tú y yo no éramos dignos de ser amados, el Señor nos miró con misericordia. ¿Usted se acuerda del hijo pródigo? Él no era digno de ser amado por su padre porque él se fue y despilfarró todo lo que el padre le había dado, toda su herencia. Pero cuando él llegó, el padre le recibió. ¿Y qué hizo? Lo bañó y le puso una nueva vestidura, le puso anillo, le puso zapato, lo vistió de dignidad. Y eso fue lo que hizo el Señor cuando tú y yo morimos con Él en la cruz del Calvario y Él nos levantó de entre los muertos. Él hizo morir ese viejo hombre y nos hizo renacer a un hombre, a una mujer nueva. Así que entonces, tú y yo ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús que deben reflejar la santidad de Dios. Esa santidad debe comenzar desde afuera y cuando haya sido transformado el interior, tu exterior va a cambiar. Pero muchas veces se fuerza a alguien a que se quite determinadas cosas y a que se ponga determinadas otras. Y no se preocupa la gente tanto de lo que está pasando en el interior de esa persona. Mis hermanas y mis hermanos, no estoy diciendo que lo externo no sea importante. Estoy diciendo, para que después no ponga palabra en mi boca, estoy diciendo que más importante que lo externo es lo interno. La mujer virtuosa de Proverbio 31 dice, fuerza y honor son su vestidura. No dice una ropa manga larga, dice fuerza y honor es su vestidura. Nuestra vestidura más importante es la de un corazón contrito, humillado, deseoso de hacer la voluntad de nuestro Dios. Dice la palabra también que estamos viviendo en un mundo gobernado por la maldad. ¿Quién se ha dado cuenta de eso? Hoy que parece que hay algunos que no se han dado cuenta, pero para los que no se han dado cuenta, mis hermanos, vivimos en un mundo lleno de maldad, de perversidad, de corrupción, de malicia. Y hoy estamos en el cumplimiento de la palabra que dice que a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo.
muchos jóvenes, aquí hay unos cuantos, pero también muchos adultos, creen que el gozo del Señor usted no lo puede sentir a menos que usted no esté lejos de Dios. Como que gozo y fe y santidad no se pueden mezclar. Que la única forma que usted goza, que disfruta, que se deleita, es lejos del Señor. Porque el Señor quiere matarte el gozo tuyo. Porque estamos creyendo que el gozo es hacer lo que el mundo hace, es darle rienda suelta a mi carne. A veces pensamos que ese es el gozo, pero dice la palabra en Salmo, y yo se lo voy a leer, lo tienen que buscarlo, en Salmo 19:8 dice: los mandamientos del Señor son rectos y por eso alegran el corazón. La verdadera alegría del corazón está cuando tú y yo podemos hacer la voluntad de nuestro Dios. El Salmo 119:45 dice: andaré en libertad porque guardé tus mandamientos. Y ahora los jóvenes y muchos adultos creen que andar en libertad es hacer lo que le da la gana, es hacer lo que la carne le pide, darle al cuerpo. Dice una canción antigua, ¿verdad? Tú estás enseñando la cédula. Dice: dale a tu cuerpo alegría, Macarena, algo así. Como que el cuerpo va a gozar. Es decir, porque pensamos que el gozo genuino está en hacer esas cosas que el mundo llama agradables, que la libertad es eso. Jesús dijo: yo vine para darte vida. El Señor nos vio muertos y nos resucitó, nos dio vida. Y esa vida que te quiere dar es vida abundante. Pero mis hermanos, esa vida abundante no la vamos a encontrar en el mundo, porque este mundo que vivimos es antagónico, es contrario a la fe, es contrario a la santidad. Y cada vez más vemos que los cristianos, que los creyentes, que los que buscan hacer la voluntad de Dios son señalados como pasado de moda, como aburrido, como obsoleto, porque no hacen, no corren la misma carrera que corre el mundo. Yo les voy a decir algo. ¿Quiénes son padres aquí? Si usted tiene un niño pequeño, la mayoría de los que están aquí ya son padres de grandes, pero hay algunos aquí de pequeños. Che y Ashley, que tienen una pequeña. Si ustedes entran a la cocina y se encuentran a Ashley con un cuchillo afilado, jugando ahí, divirtiéndose, ¿ustedes la van a dejar? ¿Verdad? Yo esperaba esa respuesta, porque si no íbamos a hacer una liberación aquí mismo, le teníamos el culto para hacer una liberación. Es decir, no esperaríamos que un padre responsable le quitara el cuchillo de una vez, porque ese padre sabe que aunque ese muchacho se está divirtiendo, pero ese cuchillo le va a causar daño. Asimismo el Señor, las cosas que el Señor nos pide, las cosas que el Señor nos quita, las cosas que el Señor nos manda, es porque está viendo el daño que pueden causar en nosotros. No es para quitarnos el gozo, es para guardarnos, es para cuidarnos, como un Padre amoroso y responsable que es Él. ¿Quiénes escucharon aquí, que creo que fue en noviembre, había un artista muy famoso llamado Bad Bunny? Estuvo en unos conciertos. No hable mentira, que los que son jóvenes, aunque fuera por las redes, vieron que ese estadio estaba fletado. Que dicen los periódicos dijeron que a la hora de abrirse la venta, ya a la hora se habían acabado las boletas costosísimas. Y sin embargo, ese estadio presentaron unas vistas, yo los vi, en los periódicos locales salió en todo, y salió la reseña, y se veía una vista aérea de drones ahí,
Eso no le cabió un mandado y la gente ahí desbordada, bailando, goceando, regalillándose. Miren, yo he oído segmentos que a veces la gente pone en rir o que uno escucha cuando uno va a lugares públicos. ¿Usted ha escuchado que es un pedacito de canciones de Bad Bunny? Miren, mis amados, si usted no lo ha oído, son palabras asqueantes, no son doble sentido, son de sentido literal. Habla vulgaridades, perversidades. ¿Y qué usted cree? En ese concierto había cantidad de padres llevando a sus hijos. Usted ve cuchillo que Ashley y Chele gritaron Astrid, perdón. Ustedes, yo siempre tengo una confusión con los nombres. Ese cuchillo se lo dieron esos papás, no le dieron un cuchillo físico, lo llevaron ahí, en medio de esa perversidad, a bailar, a cantar, a escuchar, a repetir, porque son palabras repetitivas. Mire, y hay cosas que usted va pasando a veces en la red y usted oye, usted dice, no, pero que mis oídos no pueden estar oyendo, que eso es de que una canción. Mis amados, y a esa gente lo premian, le dan premios y reconocen su trayectoria. Pero gente que ni canta, porque cuando usted lo oye, eso es como Omega, o como muchísimos raperos. Usted es mi esposa, porque yo estoy un chin desfasada, yo nada más oigo lo que veo en las redes. Yo sé que hay muchísima gente ahora que está de moda, pero tú pasas y tú escuchas la voz de algunos reggaetoneros o de dembow, la música que esté ahora de moda, y tú escuchas que ya no es doble sentido, que ya dicen cosas que tú dices, pues yo no te lo puedo creer. Pero no es a Bad Bunny que se destaca, es todo un entramado que se quiere destacar en pro de destruir la familia, de destruir los valores morales y espirituales. Es realzar una figura para que sea el modelo de los niños y de los jóvenes que van creciendo. Porque ¿qué usted cree? En la radio, la asociación esa de espectáculo no limita que eso lo pongan por todos los medios. Es más, hay padres y madres que graban a su niña y a su niño dando golpe de barriga, bailando una canción de esa, y lo aplauden y lo publican en las redes. Mis amados, si usted no se había dado cuenta, estamos en un mundo que busca la destrucción de tu vida, pero sobre todo de la de nuestros hijos, de esos que van creciendo, de esos que van siendo formados. Porque ellos van creciendo viendo un modelo que quieren imitar, porque es famoso, porque tiene lujos, porque se da la buena vida. Y como incitando, porque en esos conciertos se incita a la droga, a beber alcohol, porque todas las casas, ¿verdad?, que venden bebida alcohólica están ahí adentro, promocionando y auspiciando al uso de drogas que se venden, tal vez no de forma libre, pero que se venden, incitando al sexo, incitando a todo lo malo. Así que entonces, mis queridos y amados hermanos, vivimos en un mundo nauseabundo, apestoso. Mire, antes, ahora no siempre, cuando usted pasaba cerca del puente seco, ahí hay una cañada. Cuando había un matadero que funcionaba ahí, usted pasaba por ahí, mire, y eso era nauseabundo, ahí cerca del puente seco, yo no sé si usted lo recuerda. Cuando uno va saliendo de Santiago, no importa que usted lleve los cristales subidos de hachi machete, usted puede ir con los vidrios sellados, y cuando usted cruza después de la Sirena que va para La Vega, ahí, por ahí pasa una cañada.
que eso hiede a rayo y centella y se mete. Y oye, yo creo que yo nunca paso por ahí que yo no le digo a Jorge, Dios mío, ¿cómo la gente puede vivir ahí al lado de eso? En muchas ocasiones nosotros llegamos a ir porque un hermano pastor de Cienfuegos tenía cerca del vertedero, el Sirio, tenía una iglesia hija. Y yo decía, ¿cómo la gente vive ahí en la orilla del vertedero Rafael con todo esos malos olores? La gente se acostumbra al mal olor y no le molesta. Mis hermanos, tú te estás acostumbrando al mal olor de este mundo, porque si lo que está pasando a ti no te hace ruido, no te choca lo que está pasando en el mundo, tienes que tener cuidado, ojo, alerta, peligro. Te estás acostumbrando al hedor del mundo. Este mundo está cada día más contaminado. Y tú y yo muchas veces lo que decimos, yo no sé para dónde está el mundo mal es peor. Sí, pero ahí nos llamó el Señor a hacer luz. Mire, y quiero decir esto, no en ánimos de ofender, pero yo no soy luz porque me ponga una ropa larga. El otro que me ve allá afuera no va a ser convencido ni edificado porque yo me ponga manga larga, cuello hasta aquí y que me ruede. La gente no es convencida por eso. La vestidura que el Señor te manda y me manda a mí a vestir es de mansedumbre, de humildad, de bondad, de entrañable misericordia, como leímos ahí en Colosenses en el capítulo 3. Cuando ellos ven eso en ti y en mí, entonces dicen, esa persona tiene algo que yo quiero. Yo no tengo esa paz que esa persona refleja. Yo no puedo comportarme así como se comporta esa persona. Eso es lo que significa ser luz. Mis amadas, sobre todo las mujeres, porque los varones como que siempre se visten de la misma manera. Yo no la estoy mandando a que se ponga unos pantaloncitos que se le vean los cachetes de atrás para salir a predicar el evangelio. No estoy diciendo eso. Vaya bien vestida, ande como dice la palabra, ande vestida modestamente. Pero la vestidura genuina, la que van a hacer la diferencia en este mundo maloliente, son esas vestiduras que habla ahí. Les voy a leer y si quieren lo buscan, pero no quiten Colosenses. Dame una paginita más adelante, Efesios capítulo 4. Y voy a leer de ahí los versículos 28, 29 y 31. Dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Dice el 30. Y no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuiste sellado. 31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, malicia. Mis amados y amadas, el Señor nos está mandando al closet. Váyase al closet, saque toda esa ropa vieja, maloliente, sucia. ¿Qué es lo que usted hace cuando usted se ensucia desde que llega a su casa? Va huyendo a bañarse y a ponerse una ropa nueva, ¿sí o sí? Porque si no, ¿verdad? Tenemos que hablar, cuando yo me apegue aquí, tenemos que hablar de bien. Yo sé que usted lo hace. Si nos ensuciamos, usted anda por la calle y estaba lloviendo y está cerca de un charco de eso enlodado y te pasó un motor, que a ellos les fascina hacer eso, o un carro de eso, ¿verdad? Y hace así, acelera, fuáquete y levanta esa ola
y te empapa de ese lodo, usted no ve la hora de llegar a su casa para cambiarse y ponerse una ropa limpia. El Señor nos dice que vayamos al closet, que saquemos todo esto que menciona aquí Efesios, que se quite. Mire, eso no es el pastor que va y se va a quitar, no son los líderes, dice quítese. Es usted y yo que nos tenemos que quitar esa vestidura maloliente, sucia, y vestirnos. Y esa vestidura también te la pones tú y me la pongo yo. Así que hay una acción que tú y yo debemos tomar. El Señor no nos ha llamado a esclavitud, nos ha llamado a la libertad en Cristo. El Señor saca a la luz una vez más nuestra identidad. Ahí en el libro de Efesios dice: que fuimos llamados a vestirnos, a ser luz en medio de la oscuridad. Yo le quiero hacer otra pregunta y usted se la responde para usted mismo. Cuando la palabra de Dios dice, y le voy a decir esta idea primero, que el Señor vino cuando resucitó con nosotros, vino a morar a través de su Santo Espíritu en nosotros. Dice la palabra, mire, ya no vivo yo, dice Pablo. ¿Quién es que vive en mí? Así que esa casa que usted y que soy yo, ya tiene otro habitante. Es decir, dice, ya no vivo yo. A usted se le venció el contrato. Ya vino el dueño de la casa, dice, Cristo vive en mí. Así que ya usted no gobierna esa casa. Cuando usted va, o tú podrías, te invito a hacer este ejercicio, piensa a ver, ¿invitarías tú al dueño de la casa a que vaya a todos los lugares que tú vas? Si te dicen, Jesús, ay mira Señor, te tengo una invitación tremenda. Mira, nos invitaron hoy para el concierto de Chulipán y La Para. Estoy diciendo el nombre, ¿verdad? Del gato de la casa. Usted le pone el nombre que sea. Te invito para el concierto de Chulipán. Te invito hoy a ver La Perversa. ¿Invitarías tú al Señor a ir a los lugares que tú vas? Señor, te tengo una sorpresa, te voy a llevar allí al concierto de la más viral. Chulín, la más viral. No quiero mencionar nombres porque el Señor puede transformar esas vidas. Pero si tú no puedes invitar al Señor, significa que ese lugar no es digno para tu vida. Porque tú vas a ir a un lugar y tú le vas a decir al dueño de esta casa que eres tú, bueno, yo vengo ahora, espérame aquí. O tú puedes invitar al Señor, ven, vamos a ver esta película. Lo que tú ves en las redes, lo puede ver el Señor. Ven, vamos a sentar aquí a ver esto que yo voy a ver. O todas las conversaciones que tú tienes con cercanos o no tan cercanos, Él las puede escuchar. Señor, ven para que oiga esto que yo voy a hablar con fulano y con fulano. Ese es el termómetro para saber si tú y yo andamos como es digno del Señor. Hasta ahora hemos visto que el Señor nos dio una nueva identidad. Éramos enemigos de Dios, dice la palabra, pero ahora somos llamados escogidos de Dios, santos y amados. Esa es nuestra nueva identidad. Y conforme a esa nueva identidad es la vestimenta que tú y yo debemos ponernos.
Dice la palabra, y volvemos de nuevo a Colosenses, al capítulo 3, a donde iniciamos. Dice, vestíos como lo que somos, lo está diciendo, vístete como lo que tú eres, como escogido de Dios santo y amado, así que tú te tienes que vestir. Déjame hacerle una anécdota, bueno, mentira, es una historia, porque yo la investigué, la escuché, alguien que la compartió y lo busqué. Déjeme buscar aquí el nombre para no decir una mentira. Había un par de hombres muy famosos. Ellos eran ilusionistas y magos. Estoy tratando de buscar el nombre, pero no lo encuentro. Estos dos magos tenían una presentación muy importante para ellos. Iban a presentarse en Las Vegas, Nevada. Y ellos estaban acostumbrados a tener presentaciones con distintos animales. Dentro de esos animales, ellos tenían varios tigres. Y para esa presentación, que era tan importante, ellos escogieron un tigre blanco. Y dice que uno de ellos, usted me va a excusar, pero yo no encuentro aquí el nombre por ningún lugar. Ese ilusionista, uno de los números que hacía era que subía ese tigre blanco en un monociclo, una sola rueda, ¿verdad? Y ese tigre pedaleaba, le ponían un casco el casco que usaba Adolfo Hitler, que era un gran tirano, ¿verdad? Y esa era la gracia, ¿verdad? Que un tigre que, ¿verdad?, se montara en un monociclo y anduviera parte del escenario. Y estaban en medio de esa presentación, todo el mundo aplaudiendo. De repente, este tigre salta encima del hombre que estaba dirigiendo el acto y lo agarra por el cuello. Al principio la gente piensa que eso es parte del número, pero el compañero que está al lado comienza a gritar auxilio, a pedir ayuda para que ayuden a su compañero. Claro está, ¿tú te crees? Todo el mundo salió corriendo, gritando, angustiado de que ese tigre no lo fuera a hacer daño a ellos. No podían quitarle el tigre, él seguía arrastrando por el cuello a ese hombre. Y finalmente, uno de los que cuidaban a esos animales, que trabajaba con esos dos ilusionistas, logró quitarle el tigre. Y ellos fueron corriendo a la emergencia, llevaron, ese señor duró interno mucho tiempo. Y dice que fruto de esas heridas que le hizo en el cuello, ese hombre sufrió un derrame cerebral que lo dejó con muchas incapacidades de por vida. Hasta ahí llegó ese dúo que fue famoso en el año 2003. Más adelante, una persona sacó a la luz este evento que había acontecido y dijo algo muy cierto que quiero repetir hoy. Ese tigre no se puso loco cuando le brincó a ese hombre. Ese tigre se volvió un tigre. Su naturaleza se reflejó en ese momento. Dice esa persona, loco estaba él cuando andaba arriba de un monociclo con un casco. Ahí era verdad que estaba loco. Pero cuando él actuó como tenía que actuar, estaba actuando como se esperaba, como un animal agresivo. ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque tú y yo estamos llamados a actuar conforme a nuestra nueva naturaleza, no a lo que éramos antes. Estamos llamados, miren mis hermanos, si somos
escogidos de Dios, santos y amados, no nos luce a nosotros andar como anda el mundo. No nos luce hablar como habla el mundo, ir a los lugares que el mundo va, repetir lo que ellos repiten, ya no en lo secreto, ya en lo público, que ellos hablan toda la perversidad. No nos luce. A veces cuando Jorge va para una actividad importante y se pone una camisa de raya, con una corbata de bolita, yo le digo, Jorge, eso no te combina. Las mujeres usualmente somos más observadoras, los hombres lo que nos común a veces se ponen y ya. Gloria a Dios. Yo le digo, no te combina, Jorge, eso, tiene que cambiarte, que vaya bien presentado. A ti a mí no nos combinan muchas actitudes, acciones, porque ya no somos del mundo. Estamos llamados a vestirnos, dice ahí el versículo, de entrañable misericordia. Entrañable misericordia, no es extrañable, no es que la misericordia te extraña. Entrañable, que te sale de la entraña, de la tripa, que se te contriñe el estómago y todo tu ser cuando tú ves a alguien en necesidad. Porque los seres humanos tendemos a ignorar el que está en necesidad, a subirle los vidrios. Amén. A veces vemos a alguien pidiendo y volteamos la cara. Pero a veces no necesariamente vemos a alguien que está pidiendo en necesidad material. Vemos a alguien que está muriendo en delito y pecado y volteamos la cara. La misericordia es aquella que le duele ver para dónde va esa persona, que va para el infierno derechito, que encontró el camino y va derecho. Así, mis amados, esa es la primera parte de la vestidura que el Señor nos manda. Vístete de entrañable misericordia. Como seres humanos tendemos a poner en primer lugar nosotros, somos egocentristas, pero el Señor nos llama. El Evangelio de Cristo nos invita a tener misericordia como Cristo la tuvo contigo y conmigo también. Cuando tú y yo estábamos mendigando, porque estábamos muertos en el mundo, el Señor no miró que tú y yo no merecíamos nada. Él nos escogió de lo vil, de lo menospreciado, y te limpió, y a mí también. Así que esa misericordia, el Señor quiere que tú te revistas, que esa sea vestidura que tú te pongas todos los días cuando tú te levantas. Lo segundo que nos dice es de bondad. Estoy leyendo ahí en Colosenses 3, en el capítulo 12 en adelante. Benignidad significa bondad. El Señor nos llama, nos impulsa a buscar el bienestar del prójimo. El Señor nos dice que debemos amar al prójimo como nos amamos nosotros. Y muchas veces tendremos que sacrificar algo que nos causa bienestar para bendecir a otros. Tu tranquilidad, a veces tus recursos, a veces tu paz, para dar, para bendecir a otros. Así que en segundo lugar, después que tú te pongas la entrañable misericordia, que no se te olvide ponerte la bondad. En tercer lugar, nos llama a vestirnos de humildad. La humildad es lo contrario al orgullo, a la gloria vana. Y entonces el Señor nos dice que nos pongamos esa vestidura. No esa vestidura farisaica que mucha gente dice, esa humildad que es de apariencias, sino una humildad genuina, que nos lleve a recordar todos los días de dónde nosotros veníamos. No éramos la crema y la nata del mundo, éramos lo despreciable, estábamos sucios, estábamos muertos.
Y eso que nos acordemos cada día para que nos bajen los humos, porque a veces no creemos la gran cosa. Y a veces nos creemos mejor que otros, aún siendo cristianos nos creemos mejor que otros, porque yo me he visto de tal manera, porque yo sé más de la Biblia, porque yo tengo dones. Bájese de esa nube, mi amado. Usted no tiene nada que no haya recibido primero, dice la palabra. Todo lo que tú tienes, todo lo que yo tengo, lo recibimos primero del Señor. Así que, en tercer lugar, vístase de humildad. En cuarto lugar, vístase, dice la palabra, de mansedumbre. Y esta es una de las virtudes más incomprendidas, porque muchas veces la gente piensa que ser manso es ser menso. Y hay aunque una letra de diferencia, en la realidad hay una abismal diferencia entre manso y menso. Una persona mansa no significa que no tiene criterio propio, no significa que esa persona no tiene convicciones, que sea una persona débil, no significa que no es capaz de defender su postura. ¿Quién usted cree que fue la persona más mansa que ha pisado la tierra? Cristo, ¿verdad que sí? ¿Y usted cree que Cristo era débil? ¿Cree usted que él nunca defendió su postura? Él lo hizo. Él defendió su postura, su posición, lo que él creía, su convicción. Él declaró lo que vino a hacer y a la vez fue humilde. Así que el Señor nos manda a ser humildes, mansos, a responder, no en la forma en que el otro me provoca. Cuando yo sé que tengo la razón, yo no tengo que subir la voz para responder. Ser manso no significa no decirte la verdad porque tú te vas a doler. El Señor dice que el Padre ama disciplina. Si tú amas a tu hermano, tienes que corregirlo en amor. Así que la mansedumbre es responder, actuar con mis convicciones, con mansedumbre a la vez, sin ofender al otro. Yo puedo expresar corrección, puedo expresar mis convicciones, puedo defender mi postura sin humillar a los demás. Dice la palabra que mansedumbre significa poder bajo control. El poder que tenemos lo ejercemos bajo control. Cuando un caballo o un animal es domesticado, toda esa fuerza la hacen manifestarse solamente cuando el que lo está entrenando le permite hacerlo. Así que tú y yo tenemos que tener control sobre nuestras emociones, sobre nuestras palabras, sobre nuestras acciones. En quinto lugar, dice que nos vistamos de paciencia. Y esa es una de las virtudes más difíciles de cultivar. La paciencia se define como la capacidad de aguante. Miren, si yo pisoteo ahí esta tarima, ella no se va a deformar porque ella es resistente, ella aguanta. Y eso es la paciencia, la capacidad de resistir, de aguantar. Y es muy difícil nosotros mantenernos ecuánimes, porque muchas veces somos provocados. Pero ¿cómo nosotros podemos cultivar esa virtud que se llama paciencia? ¿Cuántas veces tú has ofendido a Dios? Si usted lleva una cuenta, ¿verdad? Va a llenar unos cuantos cuadernos, mascotas y libros. Hemos ofendido a Dios muchísimas veces. Pues la mansedumbre, la paciencia, implica
que así como Cristo tuvo paciencia conmigo y no me mandó para el infierno, así el Señor me manda a tener paciencia con aquellos que estoy cansado de hablarle, que estoy cansado de decirle, que una y otra vez tengo que repetirle. El Señor no nos abandonó, no nos dio banda, como dicen los jóvenes. El Señor permanece. Una de las virtudes más grandiosas que Dios tiene es la paciencia. Mire, a pesar de todo lo que nosotros hemos hecho, todavía no nos ha mandado para el infierno y ha dicho, ya, refiéranme, tan loco todito. El Señor ha extendido su misericordia. Así que sobre todas estas cosas, tú vas a terminar con broche de oro, dice la palabra. Te vas a poner un abriguito por arriba, dice revestido, vestidos del amor, que es el vínculo perfecto. Todas estas cosas solamente pueden darse si hay amor en tu corazón y el mío. Al final de todas las cosas, de lo que se trata, todo esto que yo he hablado en el día de hoy, Pablo lo resume en Romanos 13:14. Dice, vestidos del Señor Jesucristo. El Señor nos manda a vestirnos del Señor Jesucristo. Jesús evidencia cada una de estas virtudes de las cuales hablamos hoy. Cuando yo estaba preparando ese mensaje, me di cuenta que necesito muchas de estas vestiduras en mi closet. Que cada día necesito en la mañana temprano ponerme estas vestiduras. Y más allá, arriba de todo eso, que tú te pongas toda esta vestidura, dice ahí en Colosenses, perdonar. Así que también el Señor, el amor implica perdón. Mis amados, dice la palabra, en esto conocerán que son mis discípulos. ¿En qué será que conocen mis discípulos? Que son mis discípulos. Si tenéis amor los unos por los otros. Dice la palabra también, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. ¿Pero cuál es el mayor de ellos? Así que entonces el fruto del Espíritu es el amor. Todas estas cosas van a desprenderse cuando tú y yo podemos amar. Dice la palabra más que la ley y los profetas se resumen en un solo mandamiento. Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ponte de pie. En esta mañana vamos a pedirle al Señor que en su infinita gracia nos dé una nueva oportunidad, que nos permita identificar esas vestiduras malolientes que yo he mantenido en mi closet, me permita quitarme esas vestiduras y vestir estas vestiduras de santidad que nos enumera el libro de Colosenses. Vuélvalo y léalo en su casa. Recuerda que tienes una nueva identidad, que tú eres ahora escogido de Dios, que eres santo y eres amado. Y que como tienes nueva identidad, estás llamado a vestirte de esa santidad que el Señor nos manda. Oramos. Gracias, amado Dios. Gracias porque tú hablas a nuestras vidas. Señor, tú nos alertas. Pones, Señor, una señal de peligro, que no nos conformemos a este mundo, como dice la palabra, que no tomemos la forma de este mundo, un mundo que está cada día marchando más y más a la muerte, a la destrucción, a la ruina. Señor, no nos dice, Padre, tú dijiste, Jesús, no los saques del mundo, guárdalos del mal. Guárdanos del mal, Señor, en medio de este mundo lleno de maldad, de perversidad, de inmundicia. Ayúdanos a ser santos, a reflejar a través de estas vestiduras que habla Colosenses,
a manifestar el carácter de Cristo, a manifestar que somos nuevas criaturas, que tenemos una nueva identidad, que ya no vivimos nosotros, que es Cristo que vive en cada uno de nuestros corazones. Ayúdanos, mi Dios, ten misericordia y límpianos. Esa sangre que nos limpió, que fue derramada y nos limpió, nosotros podamos cada día saber que debemos voluntaria, intencionalmente despojarnos del viejo hombre y vestirnos conforme a como hemos sido llamados. Perdónanos, Señor, porque muchas veces hemos estado obrando y actuando como el mundo lo hace, porque no hemos sido tantas veces luz en los lugares donde estamos. Ayúdanos, Espíritu de Dios, ayúdanos a vestir correctamente, ayúdanos a reflejar a Cristo, ayúdanos a ser santos como tú eres santo. Redarguye nuestros corazones en esta mañana, redarguye y muéstranos todo lo que debe ser cambiado, todo lo que no te agrada, todo lo que no te refleja a ti. Vuelve nuestros corazones a ti, amado Dios. Glorifícate, Señor, en nuestra familia, en nuestro hogar, y que tú nos lleves con bien a nuestros hogares. Llévanos con bien y guárdanos del mal, y que podamos, mi Dios, quitar toda religiosidad y todo fariseísmo. Señor, pretender que nuestras apariencias son las que hablan de santidad. Permite, Señor, que podamos ver a dónde y qué es lo que manifiesta la verdadera santidad para ti. En el nombre de Cristo te lo rogamos, amado Dios. Amén y amén. El Señor nos lleve con bien a nuestros hogares.